Ahí. Oh. Señores, ¿y qué tema de, bueno, de jueves y de cualquier día de la semana? Porque cuando hablamos de déjà vu, hay que pensarse, que se sepa, aquí mis invitados, hasta en la canción de Prince Royce y Shakira, déjà vu, que a mí me encanta. Esa es mi bachata mía, de mi propiedad, yo la canto y la entono, que se sepa. Aquí estoy en compañía, que se están riendo desde ya, de Stefano Brumat. Yo lo presento como filósofo porque es un filósofo, verdaderamente lo es, pero también debo decir que él es realmente director de la Escuela de Biodanza, que es una escuela muy interesante que maneja toda la salud mental a través de este elemento tan interesante que es el manejo del cuerpo y los movimientos. Y aquí a mi izquierda, que la sacamos de su casa porque tenía varios días, pero venga, que usted se cree que se gobierna. Laura Rivas, nuestra psicóloga y terapeuta de adicciones y de todo tipo de situaciones. Laura verdaderamente es un gran asset, verdaderamente, muchas gracias. Un gran elemento, un gran miembro del team de Lilith en CDN. Y queremos hablar de déjà vu. Y entonces yo le decía a Laura y te digo a ti, bueno, déjà vu todo el mundo lo entiende como ese momento en que tú estás viviendo y como que por alguna razón en el inconsciente o ahí mismo en el consciente tú dices, uy, pero esto como que lo he vivido. A mí me ha pasado en cantidad, pero me pasa solamente en la familiaridad del ambiente y como en el movimiento de las personas. No he llegado, como me cuentan otras personas, a incluso saber lo que me van a contestar. Porque sé de personas que dicen que han vivido déjà vu donde saben hasta la conversación, el texto del diálogo, que es una cosa impresionante. Entonces vamos a empezar con el área científica, como bien dijo Stefano. ¿Qué es el déjà vu? Para poder hablar de déjà vu, primero tenemos que hablar de cerebro. Cerebro, ajá. De las partes que tenemos que prestarle atención, tenemos el hipocampo, que es donde se forman las memorias, en la amígdala, que está relacionada con las emociones. Dejar al doctor Sillier, teníamos que dejarlo aquí. Tenemos la amígdala, que es la parte de las emociones, y por último la corteza renal, que es aquella que se encarga de llevar las memorias explícitas a la memoria a largo plazo. Cuando hablamos de memorias explícitas e implícitas, las explícitas son aquellas que tienen que ver con anécdotas, situaciones, evocaciones específicas que hacemos de manera intencional. Y las implícitas son aquellas que de proceso, de manejo, que hacemos de una manera inconsciente. Para darte un ejemplo claro, si yo te pregunto, ¿cómo tú aprendiste a manejar? O sea, a controlar el guión, el guía, perdón, el pedal, tal vez tú no seas capaz de recordarlo, pero si yo te pregunto una memoria explícita, que por ejemplo, cuéntame el choque que tú tuviste, ya ahí eres capaz de intencionalmente visitar ese recuerdo y recuperar. Ir paso a paso de lo que pasó. Entonces, cuando vemos en la memoria primero se recibe a través de los sentidos, se almacena y luego se recupera. Ahí entra entonces, ¿qué pasa con el déjà vu? Dicen los científicos que parece ser un error del cerebro entre recuperar un estímulo sensorial que pareciera que viene de la memoria a largo plazo, pero sin embargo es de la memoria a corto plazo y es como esa confusión del cerebro. Se parece a algo que ya viví. Se parece a algo, pero tiene que ver con la familiaridad. Tenemos también lo que es la memoria sensorial, particularmente lo que es la memoria olfativa y la memoria acústica, que son, no sé si les ha pasado que, sí, que tú hueles un perfume y vuelves a un momento, claro que sí. Escuchas un sonido, una canción y evocas ciertos sentimientos porque se activa la amígdala. Entonces, lo que pasa con el déjà vu es eso. Uno de los sentidos se dispara, por así decirlo, y te hace sentir, ya yo he estado aquí. Y de ahí viene la familiaridad. Por eso la idea del déjà vu. Del déjà vu, que luego vamos a entrar en el guión, porque una cosa es la familiaridad, que a mí me ha pasado en cantidad o varias veces, y otra cosa es cuando ya yo sé todo lo que va a pasar ahí, porque eso pone a uno medio... Y también tenemos lo contrario, que lo vamos a ver, que es el jamais vu. El jamais vu. Uy, qué interesante. Dime tú, Stefano, desde tu perspectiva filosófica, ¿qué es el déjà vu? ¿Por qué nos sucede? En realidad no lo sé. Y creo que muy pocas personas lo saben porque no hay mucho estudio científico, hay mucha teoría. Cuando uno mira cada año sale la noticia, por fin se descubrió algo sobre el déjà vu y cada vez hay un nuevo descubrimiento de algo del cual realmente es difícil tener una perspectiva clara porque es una experiencia tan subjetiva y tan, ¿cómo se dice? Así que surge de repente que es difícil reproducirla en un laboratorio porque es algo que puede suceder dos veces en la vida, en un momento. Claro. Exacto. Entonces, yo tengo solo intuiciones, solo teorías, solo ideas. ¿Cómo lo ves no tú tengo nada. de tu forma de alguna manera percibirlo? Me gusta asociarlo al tema de la intuición. Y la intuición es algo, y creo que a todos nos ha pasado, tanto experiencia de déjà vu como de intuición, o sea, sentir algo, percibir lo que es correcto que suceda. Es como si la intuición fuese, me gusta pensarlo así, como si fuese una máquina del tiempo. O sea, una parte nuestra que tenemos como para poder extender el marco temporal un poquito más allá de lo que mi conciencia me dice, esta es la realidad.
Por suerte, estos pensamientos que parecen medio locos están amparados por la física cuántica, Pero que está rompiendo los temas clásicos de tiempo y espacio. Te voy a decir algo impresionante sobre eso que tú señalas y me monto ahí. Nos sentimos siempre como esa misma niña. O sea, nosotros vamos envejeciendo y el tiempo va pasando, pero nosotros, dentro de nosotros, realmente en nuestro ulterior, nos sentimos el mismo niño desde los 7 años, desde que uno tiene memoria, se siente la misma persona, como no te das cuenta, propiamente dicho, de esa transformación, porque sigues viendo esa alma sola, ese espíritu esencial que vive en ti, que tú lo ves desde adentro, de alguna forma. Y nos vamos sintiendo la misma persona, aunque vamos madurando y cambiando, pero uno se cree un muchachito. Fíjense ustedes que la suegra mía, que le mando un beso a doña Francia, me dice, ay, tan jovencito que se murió ese muchacho, porque claro, un joven de 92 años, tú sabes, jovencito él. ¿Por qué pasa? Porque nos seguimos sintiendo el mismo joven, la misma persona de toda la vida, la misma esencia infantil, si se quiere. Claro. ¿Sí o no? Y los niños tienen una sabiduría, lo dije creo la otra vez que vine, una sabiduría que nosotros hemos olvidado de alguna manera. Si fuésemos más niños, menos racionales, si conectáramos un poquito más con esta intuición, tal vez no cometeríamos tantos errores. De hecho, creo que sucede a la mayoría de nosotros que de repente decidimos algo, tomamos una decisión y nos va mal y decimos, pero había algo dentro de mí que decía que no debía ir por ahí. Pero ya esa intuición mezclar al déjà vu, quisiera como aterrizarla un poquito con Laura, en el sentido de que, Laura, entonces, sabemos que es un mecanismo, que es como un break que se sube, que te hace pensar que es un momento que ya has vivido, ¿ok? Pero que se sabe que no es cierto. Ok, no lo he vivido, no es la misma ropa, no es el mismo niño, pero es una sensación similar. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tú sabes el diálogo de lo que va a suceder? Lo que él te va a decir, lo que tú le vas a decir, como me han contado personas. ¿Es el mismo fenómeno? Lo que pasa con el déjà vu, y hay que ver incluso en el perfil de las personas en la que suele ocurrir. Estamos hablando de personas usualmente menores de 25 años o personas que están muy cansadas o que están prestando poca atención. Y vamos viendo cómo parece ser más que todo un error en el cerebro y en el cómo procesa la información. Entonces, cuando la persona cree que anticipa lo que viene, pudiera ser que, más que ya haber vivido esa situación, pudieran ser emociones que le evoca esa situación, que le hacen pensar esa intuición. En psicología se llama precognición, que es esa habilidad de yo más o menos poder ver el futuro. Claro. La parapsicología ha tratado de explicarlo, sin embargo, a niveles neuronales lo que se ha podido ver es que más que todo es un error en el cerebro. El cerebro es una nosotros máquina. creemos que es un error porque no logramos entender la dimensión del programa. Hablamos por lo menos hasta ahora. Sin embargo, lo que es importante ver es lo siguiente. El cerebro es una máquina muy sabia, pero es fácil de engañar, porque siempre quiere que todo tenga un orden y una estructura. Por eso es que las ilusiones ópticas funcionan. El cerebro, al tratar de darle sentido a algo que no lo tiene, cae en el gancho. Entonces, eso es lo que suele pasar con el déjà vu. Entra un estímulo que el cerebro no logra reconocer correctamente y por eso te da esa sensación. Algo llegó más tarde y por eso yo siento, ya yo lo viví. Y esa parte del diálogo, vuelvo e insisto, porque fíjate, yo siento la intención como un momento, pero cuando tú hablas de que ya yo sé lo que la persona me va a decir y ya yo le voy a contestar porque ya pensé que ese diálogo lo había vivido, oye, me parece ya como muchas neuronas en acción en ese aspecto. O sea, ¿se considera eso el mismo déjà vu? ¿Y por qué sucede? Que yo puedo incluso percibir que el diálogo ya se ha vivido y que yo sé lo que me va a decir la persona y en efecto me dice eso que yo esperaba. No necesariamente es déjà vu, porque ahí entramos en el elemento de familiaridad, pero no a nivel de memoria, sino de la familiaridad que tienen dos personas. Que tú te esperas lo que el otro probablemente si va a ya decir. Tú conoces una persona, ya tú más o menos sabes por dónde viene. No sé si te ha pasado que tú vas a donde alguien a decirle algo y ya tú sabes lo que te va a decir. Claro. Y ya tú tienes la idea. Entonces, esa es anticipación tuya que te hace creer que ya tú lo has vivido. Cuando, sin embargo, no es así y no ha pasado. Y a veces es muy gracioso, los psicólogos les recordamos a la persona vivir en el presente, porque a veces nos mentalizamos, voy a pedirle permiso a papi para tal cosa. Y hago un diálogo en mi cabeza de todo lo que le voy a decir. Cuando me diga que no, le voy a refutar con tal cosa. Y cuando voy me dice que sí y no pasó. Entonces eso sería como una parte contraria a lo que tú hablas, que es que esa intuición te traiciona y resulta que la persona te sorprende. Pero eso como tal no se llamaría déjà vu. No se llamaría déjà vu, ya es una predicción de lo que va a pasar porque conoces a la persona y conoces la intención. Cuando entramos en intuición, que es como el elemento común que he encontrado aquí en la salita, pensamos entonces en algo que me permite a mí percibir la intención del otro, me permite a mí predecir la acción o lo que el otro va a hacer y también de alguna manera me hace sentir conectado con una
valga la redundancia, conexión especial con esa persona. Fíjense que hay personas con las que uno conecta de una manera que tú dices, ¿por qué me siento tan cómodo como si fuera la vida entera cuando acabo de conocerlo? ¿Qué tiene que ver esto con la intuición? Ahí entra un poquito un tema que ya Jung había comenzado, que es el tema de la sincronicidad. Cuando siente que las cosas están alineadas de una determinada manera y sucede lo que uno dice casual, ¿no? La casualidad, suceden cosas misteriosas. En realidad hay un entrelazamiento cuántico, ¿no? Es otro tema donde las cosas, por cuanto misteriosas parece que no deberían pasar, pasan y suceden. Porque siento, en mi creencia, en mi opinión, que tenemos un mundo mucho más misterioso, más allá de lo racional, de lo cortical que podemos entender. Shakespeare decía, Horacio tiene muchas más cosas en el cielo y la tierra de lo que la mente humana o tu filosofía puede contener. Claro, es decir, o sea, es mucho más lo que no sabemos de lo que sabemos. Exactamente. Y la ciencia reconoce lo que tiene para interpretar con los instrumentos del momento. Hace 100 años, 150 años, los elementos más chiquitos de la materia era el átomo, indivisible. Hoy día hay los aniones, los cationes, los bosones, etc. Nanómetros. Entonces, se va cada vez más allá. Y la física cuántica está hoy día rompiendo mucha barrera del pensamiento clásico, viendo que en un mundo, lo que se llamaba misterioso, parece posible. Te hago un ejemplo. Los gemelos homocigotes, los que nacieron en el mismo bulto. Lo que está uno lejísimo en otra parte del mundo, le pasa algo y el otro siente lo que le está pasando a una persona lejana. O la persona que vive mucho tiempo juntos, que se aman profundamente, perciben lo que siente la otra persona. Se dice de las madres en relación a los hijos que tienen esa intuición de cuando el hijo o la hija puede estar en un momento de dificultad. Entonces, hay como todo un mundo que no lo podemos percibir concretamente desde lo racional, pero que experiencialmente vivimos como intuiciones, como déjà vu, como sensaciones de premoniciones de lo que va a pasar. Porque siento que tenemos, y cada día más creo que aumenta esta percepción de forma global, cuantas más personas están sintiendo esto, más diventa real. Ya no tenemos miedo a hablarlo en un programa de televisión, ¿no? Porque antes era cosa de loco. Un tabú. Exacto. Entonces, siento que cada vez que aumenta esta posibilidad de conexión, aumenta también nuestra capacidad de percibir y de más. expandir, Claro. de alguna manera romper barreras. Exactamente. ¿Cómo explica la ciencia estos fenómenos que tienen una limitante a nivel neurológico, como señalas tú, a nivel de simplemente el evaluar un escáner o una resonancia o simplemente un estudio de muchos casos? Lo que pasa con este tipo de eventos, como particularmente con el déjà vu, se trata de lo aleatorio que es, como había dicho Estefan anteriormente. Hay científicos que están trabajando muy duro para tratar de estudiarlo y en el caso que lo han podido hacer es en las personas que tienen déjà vu repetidamente. Sin embargo, y por eso la teoría de que tiene que ver con un fallo en el cerebro se sustenta, es porque las personas que suelen tener déjà vu de manera repetitiva son personas que tienen epilepsia en el lóbulo temporal. Entonces vemos... O sea, vamos a decir, un motif para diagnóstico. Pudiera ser un criterio diagnóstico en exacto. casos muy específicos. Claro, eso lo tiene que determinar un neurólogo, pero vamos viendo que son, como hablaba el doctor Silly en un principio, son neuronas que disparan y la información que está recibiendo el cerebro no concorda con la realidad y por eso da esa sensación frecuentemente. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Laura trajo otra cosita a la palestra. Hemos averiguado un poco del déjà vu, de la intuición, de lo que es y lo que no es, pero también tú hablabas de lo opuesto al déjà vu. Se llama Jamais vu. Jamais vu. Ay, señor, esto es francés. Volvamos en breve con el jamais vu también porque hay que aprenderlo todo. El déjà vu y el jamais vu también. Aquí volvemos.